Buenos días a todos y bienvenidos a Economía Express, el podcast mensual de CaixaBank Research. Desde el último programa, que grabamos el pasado mes de mayo, ha llovido mucho, literal y económicamente hablando, al menos por estas tierras. El BCE ha recortado tipos después de 2 años de subidas, se han celebrado las elecciones al Parlamento Europeo, lo que nos obliga a mirar a los ojos a los desafíos económicos a los que se enfrenta la Unión Europea, entre ellos la pérdida de competitividad y la baja productividad. Distintos organismos han actualizado su escenario de previsiones de crecimiento e inflación, entre ellos CaixaBank Research, y hemos conocido los resultados de la encuesta financiera de las familias que publica el Banco de España y que una vez más ha puesto sobre la mesa la delicada situación en la que se encuentran los jóvenes españoles. Así que hoy tocaremos distintos palos y para hacerlo me acompañará al cante mi compañero, el economista Javier García Arenas. Empieza el capítulo de junio de Economía Express. Economía Express, un podcast de CaixaBank Research. El informe mensual sonoro con Patricia Esteban. Buenos días y bienvenido a Economía Express. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Patricia. Pues muy bien, muy contento de estar aquí en este podcast de referencia de actualidad económica y a la vez también un poco abrumado porque es el primer podcast sin Ricard, ¿no? Que es un gran economista y excelente persona. Sí, señor, lo vamos a echar muchísimo de menos, pero bueno, así es la vida. Empecemos brevemente con las nuevas previsiones para España. Recordemos que la economía española llevaba 2 trimestres, el último de 2023 y el primero de 2024, sorprendiendo de forma positiva a propios y extraños a pesar de todos los factores que juegan en su contra. La debilidad de las economías de la eurozona, por un lado, una inflación en niveles todavía elevados y el impacto de los altos tipos de interés. Este buen comportamiento ha llevado a revisar al alza las previsiones de CaixaBank Research hasta el 2,4 interanual en 2024 y hasta el 2,3 interanual en 2025. Javier, cuéntanos a qué se debe este buen comportamiento de la economía española. Gracias, Patricia. Pues hay una serie de factores que explican este buen comportamiento. Por ejemplo, una inflación que se va a continuar moderando. Luego también hay que tener en cuenta que la senda descendente de tipos de interés va a continuar en los próximos años. Luego también un hecho muy destacable es que la generación de empleo va a continuar siendo robusta. Y luego también hay que destacar que los fondos europeos Next Generation van a continuar ganando tracción. A todo esto, también el turismo se va a ir normalizando, pero va a continuar teniendo una evolución espectacular y también los flujos migratorios van a continuar contribuyendo. Muy bien, pues en consonancia con la revisión al alza del PIB y el buen comportamiento del empleo en lo que va de año, revisamos también a la baja la previsión de tasa de paro hasta el 11,6% de media anual en 2024 y hasta el 11,1% en 2025, lo que suponen 0,2 y 0,3 puntos porcentuales menos que en el escenario anterior. Por lo que respecta al mercado inmobiliario, también seguirá viéndose beneficiado, además de por la robustez del mercado laboral que comentaba antes Javier, y el descenso de los tipos de interés, por el bajo nivel de apalancamiento de las familias y también la resiliencia de la demanda extranjera, por lo que también hemos revisado al alza nuestra previsión del número de compraventas y, sobre todo, hemos revisado el precio de la vivienda hasta el 4,0% interanual. En cuanto a la inflación, revisamos ligeramente al alza nuestra previsión para el 2024 hasta una media anual del 3,2%. Y los principales factores que explican esta revisión son una evolución algo peor de lo que esperábamos de la inflación de los alimentos y también por una subida del IVA de la electricidad por los bajos precios del mercado mayorista. ¿Algo que añadir, Javier? Nada más por mi parte. Menudo repaso tan detallado y exhaustivo que nos acabas de hacer, Patricia. Muchas gracias, Javier. Pues bien, en medio de estos datos optimistas, el Banco de España, que también ha revisado al alza sus previsiones, ha publicado los datos de la encuesta financiera de las familias y los jóvenes no han salido muy bien parados. Tanto que el artículo que habéis escrito, Javier, junto con Josep Mestres y Judith Monturiol sobre el tema, lleva por título un elocuente España no es país para jóvenes, parafraseando, ¿no?, la película de los hermanos... Sí, señor, sí. De los hermanos Cohen. De la encuesta se desprende, tal como habéis escrito, que se ha agudizado la brecha generacional tanto en renta como en riqueza entre los jóvenes y los más mayores. Explícanos, Javier, por favor, los datos que habéis manejado y por qué se ensancha esta brecha entre jóvenes y mayores. Pues mira, estos datos son del Banco de España, de la encuesta financiera de las familias del 2022, y se observa que la brecha generacional es una cuestión tanto de renta como sobre todo de riqueza.
Y como muestra, algunos datitos que pueden ayudar a arrojar un poco de luz. Por ejemplo, entre el 2001 y el 2021, la renta mediana de los hogares cuya cabeza de familia era menor de 35 años, bajó, esto todo a euros del 22, casi un 20%. Mientras que la de los mayores de 74 subió un 40,5%. No obstante, cabe matizar que ambos colectivos tienen una renta mediana que es inferior al resto de hogares y, de hecho, los que tienen mayor edad partían de la situación más baja, ¿no? Y continúan siendo los que tienen menos ingresos. Ojo, matizar que todo esto son ingresos brutos, antes de impuestos y cotizaciones sociales. Pero en la brecha de riqueza aún se ve más esto que estoy diciendo, ¿no? Entre las generaciones jóvenes y las de mayor edad, pues también se ha ampliado esta brecha y, de nuevo, como muestra un botón. La riqueza total neta de los hogares menores de 35 años bajó a más de un 70% entre 2002 y 2022 y, en cambio, la de los mayores de 74 años subió casi un 100%. ¿Y cuál ha sido la causa, Javier, de esta ampliación de la brecha intergeneracional? Bueno, hay seguro muchos factores, pero el que sobresale más, y queríamos destacar sobre todo, es el tema de la vivienda. También aquí hay algunos datos que son bastante reveladores y que pueden causar algo de preocupación, por no decir bastante. En los últimos 20 años se ha reducido la proporción de jóvenes que acceden a una vivienda en propiedad y esto, de hecho, ha descendido desde el 66% en 2002 al 32% en 2022. Y también hay otro dato que también está relacionado con esto y que también es importante, que es que el 66% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años residían en el hogar familiar en 2022, y esto es un incremento de 13 puntos porcentuales respecto del 2008. Caray, esto, bueno, es un tema realmente preocupante. En breve vamos a publicar el informe sectorial de inmobiliario y yo lo que haría es emplazar a Judith a Monturiol, que es la coordinadora del informe, para que hacer un monográfico sobre vivienda y bueno, juventud. Será súper interesante. Este informe está in the pipeline y seguro que sí, que saldrá en breve y lo recomendamos. Bien. Pues como este tema es largo y peliagudo, lo dejamos para otra ocasión y seguimos con, bueno, veníamos de una de cal, ahora otra de arena. En CaixaBank Research, análisis mensual de la economía y los mercados financieros en España, Europa y mundial. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y página web www.caixabankresearch.com. Este mes también hemos publicado un estudio sobre la reducción de la temporalidad en España, que es uno de los principales lastres que arrastra nuestro mercado laboral y uno de los objetivos que perseguía la última reforma laboral de diciembre de 2021. El pasado mes de mayo, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 21,3 millones, lo que supone casi 2 millones más que en el mismo mes de 2019. Solo en el último año la cifra ha aumentado en más de 500.000 de afiliados. En este periodo, la tasa de temporalidad se ha reducido de forma apreciable. Del total de afiliados al régimen general en mayo, el 12,7% eran temporales, lo que contrasta con el 30% observado en el mismo mes de 2019. El descenso de la temporalidad ha sido más acusado en el sector privado. Javier, ¿en qué otros sectores y ramas de actividad se ha reducido más la temporalidad? Pues mira, la temporalidad ha sido mayor en aquellos sectores que partían de tasas más elevadas antes de la reforma laboral. Un ejemplo claro de esto es la construcción. Hemos visto una reducción de la tasa de temporalidad, si no me equivoco, de aproximadamente 43 puntos porcentuales. La agricultura tampoco está nada mal, con una caída en esta tasa de 23 puntos porcentuales. Y dentro de los servicios, ¿qué sectores destacaríamos? Pues bien, hostelería, actividades recreativas y administrativas, ya que son aquellas ramas que han visto ajustes mayores en esta tasa. Muy bien. Imagino que las comunidades autónomas donde estas actividades tienen más peso, la agricultura, ¿no? la construcción, serán las que más hayan notado esta reducción de la temporalidad laboral. ¿Es así? Sí, confirmo totalmente. Por comunidades autónomas, pues las más dependientes de la agricultura, de las actividades agrarias,
que son, ¿no?, Andalucía, Murcia o Extremadura, y también aquellas donde el turismo tiene un peso más preponderante, como son los archipiélagos y la Comunidad Valenciana, son en las que vemos que las caídas de temporalidad desde el 2019 son más intensas. Hablamos de aproximadamente unos 20 puntos porcentuales. Y ello contrasta con un ajuste mucho más modesto en las regiones industriales, ¿no?, del norte de la península y también en la Comunidad de Madrid. Muy bien, antes hablábamos de los jóvenes. Después de analizar estos datos sobre la caída de la temporalidad, ¿sabes si se ha registrado también una caída en este segmento de la población? Oye, Patricia, me encanta que me hagas esta pregunta porque me consta que muchos de nuestros seguidores son jóvenes y estaban ahora un poco down. Y a ver si así pues les damos un poquito para compensar un poquito más de subidón, ¿eh? Porque es verdad que los datos que hemos dicho antes de la encuesta financiera eran bastante negativos, ¿no? Pero mira, precisamente en cuanto a la temporalidad, su caída ha sido mucho más intensa entre los jóvenes. Casi 38 puntos porcentuales de caída, de reducción, en el caso de los que tienen entre 16 y 24 años. Y de hecho también es muy importante que si nos fijamos en los contratos indefinidos, a los que más peso ganan son los de tiempo completo, y aquí también destacan los menores de 25 años, ya que estos contratos se duplican hasta rozar el 30% del total. Otro dato que creo que también es muy positivo. Bueno, pues nos quedamos con buenas noticias después de estos momentos un poco más amargos. Y tras repasar la economía española, ¿qué te parece si pasamos a Europa, Javier? Me parece fantástico, es un temazo de actualidad, ¿no? Muchísimo. Además, tú has coordinado el dossier, ¿no?, que hemos dedicado este mes al tema con motivo de las elecciones europeas, y en este dossier hemos reflexionado sobre algunos de los desafíos económicos a los que se enfrenta el continente. Hablamos, por ejemplo, sobre la irrupción de la inteligencia artificial, el mercado único de capitales, pero a mí me gustaría que nos centráramos en dos temas en particular, que son la competitividad y la productividad. Javier, en tu artículo afirmas que lograr que la economía europea sea competitiva no estaría fácil en un contexto como el actual de recomposición de las cadenas de valor global, pujanza de China y además en plena transición energética y digital. Es así, ¿no? Es totalmente así. Sé que suena rimbombante, pero es que estamos en una encrucijada, ¿no?, y en un momento importante. Y de hecho veremos, ¿no?, repasamos en estos artículos del dossier, que en algunos ámbitos Europa lo está haciendo mejor y en otros flaquea un poco. ¿Y en qué aspectos entonces es más competitiva la Unión Europea y en cuáles lo es menos? Bueno, la Comisión Europea publicó un informe muy detallado en febrero o marzo en el que explicaba un poco, pues, los distintos aspectos de la competitividad. Y hace una valoración claramente positiva en temas como la reducción de barreras regulatorias, también en la transición energética y en comercio. Pues háblanos de la energía, Javier, que a mí este tema me interesa particularmente. Además, todo lo que es la transición, lo sé, ¿sabes? Cambio climático, sí, señor. Sí, sostenibilidad. Háblanos de energía. Pues en energía la valoración, tal como decía, es positiva, aunque también es verdad que no nos podemos relajar. Es positiva porque las energías renovables, ¿no?, que son muy importantes, ya representan el 23% de la generación de toda la energía en la Unión Europea. Pero bueno, estamos a mitad de partido, ¿no?, porque el objetivo es llegar al 45% en 2030. Entonces, hay también datos, ¿no?, sobre lo que serían patentes de las tecnologías verdes, y la Unión Europea continúa siendo la que tiene un mayor trozo del pastel a nivel global. Es verdad que ha perdido algo de pujanza porque China está irrumpiendo con fuerza, pero continúa siendo líder, la Unión Europea. Y aquí hay que destacar mucho la energía eólica, donde Europa está muy fuerte. Y no tanto en energía solar, pero también se está progresando ahí. Y luego también, tal como decía, pues es importante no dormirnos, porque sí que es verdad que ahora, y para ello se necesitan inversiones importantes, la Unión Europea pues tiene que electrificar no toda su demanda de energía, conectar los nuevos centros de producción limpia con los de consumo. Y en definitiva, que todavía queda mucho camino por hacer, ¿no?, en este tema energético. Y en cuanto al comercio internacional, ¿qué nos puedes decir, Javier? Que también es uno de los puntos fuertes, ¿no?, en los que despunta la Unión Europea en cuanto a competitividad. Sí, en comercio internacional, pues bueno, en este informe se destaca mucho que la Unión Europea es el mayor exportador global. Cuando miras las importaciones de todos los países,
pues copa la Unión Europea el 16% de estas importaciones, es algo por encima de China y claramente es más que Estados Unidos, y son especialmente fuertes, ¿no? Las cuotas, podríamos decir, de exportaciones en servicios y también en productos tecnológicos. Muy bien. Y Javier, los puntos débiles, ¿cuáles serían entonces? ¿En qué flaquea la Unión Europea en cuanto a competitividad? Por ejemplo, en temas de digitalización hemos perdido peso. Por ejemplo, en todo el tema de tecnologías de la información y la comunicación, también en temas de robótica. Claro, China está muy fuerte y allí pues hay que acelerar, ¿no? Porque además tenemos toda la transición digital, el tema de la inteligencia artificial, que todavía es relativamente poco usado en las empresas, pero será muy importante. Esto sería un primer factor. Luego también tenemos la innovación, ¿no? La innovación, pues si miras el gasto en innovación en porcentaje del PIB, pues es claramente menor que en Estados Unidos, y este también aquí es un tema donde igual la Comisión Europea puede de alguna manera incentivar proyectos más a nivel europeo, también buscando sinergias. Eso también es importante. Y luego también hay todo el tema del capital humano, que el informe PISA, ¿no? Por ejemplo, los resultados, ¿no? En la mayoría de países europeos en el último han retrocedido. Esto va muy conectado también con el tema tecnológico, porque cuáles serán las competencias y las habilidades que se necesitarán de aquí a 10 años, ¿no? Con todos estos cambios que se están produciendo no es fácil, y entonces esto es un tema importante. Aquí, claro, también hay el tema que nos movemos poco como europeos, ¿no? Si no me equivoco, solamente el 4% de los trabajadores europeos trabajan en países distintos de los que nacieron, ¿no? Entonces, claro, eso es muy diferente de Estados Unidos, donde la movilidad laboral es enorme, ¿no? Sí. Naces en un estado, a los 18 años te echan de casa tus padres, luego estudias en otro y luego te vas a trabajar a otro, ¿no? Bueno, son culturas distintas, pero que totalmente. Aquí la movilidad es más. Sí, y me aventuraría a decir, sin datos en la mano, que en España precisamente no hacemos justo lo contrario, ¿no? Exacto. También por uno de los problemas que comentábamos antes de vivienda. Estás escuchando un podcast de CaixaBank Research con Patricia Esteban. Pasemos a la productividad después de este repaso magnífico sobre la competitividad en la Unión Europea, y nos dicen los economistas Oriol Aspachs y Eric Soler que uno de los principales retos que Europa tiene por delante en el frente económico es aumentar el crecimiento de la productividad. Advierten que aunque la productividad ha crecido de forma sostenida en la Unión Europea en los últimos 20 años, en 2022, por ejemplo, la productividad era un 26,6% superior a la del año 2000, ha disminuido su ritmo de crecimiento. En concreto, los datos son los siguientes. En el conjunto de la Unión Europea, la productividad creció un 1,9% anual de media entre los años 2000 y 2006, pero a partir de la crisis financiera, entre 2007 y 2022, el crecimiento anual promedio se sitúa en el 0,9%. Javier, ¿el de Europa es un caso aislado o se da en otras economías este descenso del ritmo de crecimiento de la productividad? Bueno, cabe decir, ¿no?, que este descenso del crecimiento de la productividad es bastante generalizado. O sea, se observa en las principales economías desarrolladas. Demos algunos datos que salen en el informe, ¿no?, comparando estas dos ventanas, ¿no? 2000-2006 y luego 2007, ¿no?, el periodo entre 2007 y 2022. En Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado de crecer un 2,4 al año, ¿no?, en este periodo, a un 1,3. En el Reino Unido, pues también se ve un descenso del 1,8 a un magro 0,4. Y en Japón se ha reducido, ha pasado de crecer del 1,5 en ese primer periodo, en los primeros años de este siglo, a solo un 0,8. Yeah. Y aún así, Europa está por debajo de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, está por debajo, ¿no? Porque en Estados Unidos, ¿no?, en estos últimos años, decimos 1,3 y en la Unión Europea 0,9. O sea, hay una diferencia de 0,4. Sí. Javier, lo de la Europa de las dos velocidades, aquella frase tan manida de hace unos años, ¿crees que también aplica a la productividad? ¿Hay regiones que crecen con más fuerza en cuanto a productividad que otra? ¿Y cómo queda España en esta situación? Muchas gracias, Patricia. Vayamos por partes. En cuanto a Europa, sí, esto de las dos velocidades se observa en el artículo que es espectacular, ¿no?, de Oriol y Eric.
se observa que hay como dos polos muy claros. Unas regiones con una productividad baja y en cambio otras con una productividad muy alta. Y entonces entre las altas pues hay que destacar mucho los países como del norte de Europa o del centro. Hablamos de países como Dinamarca, Países Bajos, Bélgica o Alemania. Que bueno, este conjunto de países concentra el 82% de las regiones con una mayor productividad, ¿no? Y en cambio es curioso que Italia y Francia han perdido comba. Por ejemplo, en Italia, en el 2022 solo hay una región que es Bolzano, ¿no? Muy cerquita de Austria, ¿no? En el norte, que está en el grupo de productividad mayor. En cambio, en el año 2000 había 5 regiones italianas en ese grupo. Y luego también es muy destacable el caso de Grecia, ya que casi 4 de cada 5 regiones europeas que han bajado del quintil 2 al quintil 1, esto es decir, que han pasado a estar en el 20% de regiones con una productividad más baja, son helenas. Y en cuanto a España, pues bueno, obviamente la productividad es uno de los temas también que tenemos que mejorar, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014, la productividad de España era muy similar a la del conjunto de la Unión Europea. Todo ello en paridad de poder adquisitivo para poder hacer una comparación fina, ¿no? Lo que pasa que en cambio en el 23 se situaba más de un 4% por debajo. Nuestros oyentes y seguidores pueden pensar, oye, un 4% no es tanto. Bueno, no es tanto a priori, pero cuesta recuperar. O sea, aunque ahora España lo hiciera muy bien, son unos cuantos años hasta lograr enjugar estas brechas. Por tanto, es un tema en el que nos tenemos que poner las pilas. Y bueno, finalmente, si nos fijamos un poco en la evolución, en cómo está yendo la productividad por comunidades autónomas, vemos que un poquito más de la mitad de las comunidades autónomas españolas están en el grupo de regiones europeas con una productividad baja, aunque también hay algunas noticias positivas. Por ejemplo, el País Vasco ha logrado subir de nivel y ha ascendido al grupo de productividad elevada. Muchas gracias, Javier. La productividad es uno de los temas que estamos siguiendo últimamente con muchísima atención desde CaixaBank Research. Es uno de los temas recurrentes sobre los cuales publicamos en nuestra página web www.caixabankresearch.com. Así que bueno, seguiremos tratando este tema y ver cuál es la manera de mejorarla. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias por haber venido hoy. Espero que hayas estado a gusto y que hayas disfrutado con la conversación. Un lujazo. Gracias a ti, Patricia, por tu calidez. Ha sido extraordinario. Me ha gustado mucho. Espero que vuelvas otra vez en breve. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de Economía Express. Volveremos en julio con más temas, con más economistas, más economía. Y hasta entonces, un abrazo a todos y nos escuchamos en julio. Economía Express, el podcast de CaixaBank Research, con Patricia Esteban. Encuentra todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y página web www.caixabankresearch.com.